creo que ya comenzamos. Voy a monitorearlo desde mi iPad para que todo esté bien. Buenos días a todas y todos. Vamos a esperar unos minutitos a que se conecte más gente. Ya tenemos 3 conectados. Indíquenme cómo se escucha el audio. Si no, para hablar un poquito más fuerte, porque hemos tenido problemas con el micrófono. No lo está reconociendo el teléfono. Y en anteriores predicaciones tuvimos problemas de audio, pero díganme ahí, los que ya me estén viendo, que son 5, ¿cómo se va escuchando? A ver, vamos a ver. Vamos a ir viendo. Mientras vayan por sus Biblias, por favor, por su Biblia, si la tienen ahí en la mano, están en su casita. Ok. Perfecto. Ahí tenemos 7. Tenemos 7 conectados. Ahí tenemos 7. En efecto, no soy tan mal, pero voy a tratar de subir un poco más la voz para que se escuche todavía mejor. ¿Vale? Seguimos con un minutito. Ya tenemos 8 conectados. Vamos a esperar unos minutitos. Mientras tanto, insisto, vayan por sus Biblias. Para quienes me están viendo desde su teléfono celular y ahí tienen su Biblia, pues pueden ir cambiando de aplicación, ¿vale? Por lo pronto, recuerden que hoy es domingo y que a pesar de que ya estamos a 10 meses de este encierro, pues debemos ya habernos acostumbrado a una rutina, como los domingos cuando íbamos a la congregación, nos parábamos, nos bañábamos, ¿no? Bueno, creo que la mayoría sí lo hacíamos. Otros no, pero te llevabas tu Biblia, ¿no? Preparabas tu Biblia. Yo aquí la tengo, ok, digo, también la tengo acá, que es de donde voy a tomar los textos, pero es muy importante que la tengan, ¿va? En lo que Vanessa sigue mandando los enlaces por todos lados, vamos a esperar otro minutito más, y ahorita continuamos, ¿no? Lo están mandando a los grupos del Proyecto Vida Integral, a los grupos familiares que tenemos, a nuestros amigos, creo que Elías y Aline querían verlos, ok, querían ver esta predicación, ya tenemos conectados. A mí me salen algunos conectados, solamente con los que comparto amistad en Facebook. Por ejemplo, tengo a Fernanda Gómez Mesa, Cecilia Oñate, a Sergio Cerón, ¿cómo están? A Pau, prima, esperemos que te estés recuperando bien, y a Jesús Romero, el gran Chuchito, ok. También por ahí le acaba de dar like Raúl. Pues bueno, ya tenemos 10 conectados. Yo creo que vamos a ir comenzando. Rafael Avilés también. Seguramente los chicos de Reto lo están viendo a través de la cuenta de Rafa. ¿Cómo están, chicos? Buenos días. ¿Tienen su Biblia y con qué anotar? Recuerden, es muy importante. Una buena práctica que yo... Un buen hábito que se convirtió en práctica en Reto a la Juventud cuando yo me rehabilité, es que nos pedían que tuviéramos siempre con qué anotar un cuaderno, porque siempre Dios te habla, ¿ok? Y las cosas que Dios te dice, como no puedes registrarlas como en el WhatsApp, Dios no tiene WhatsApp, no te manda mensajes, pues no se quedan ahí para consultarlas después. Lo que hay que hacer es llevarte un cuaderno, traer un cuaderno a todos lados y ahí anotar las cosas que Dios te va diciendo, ¿ok? O incluso cosas que vas aprendiendo y que te sirven para otros temas de la vida, pero bueno. Ya tenemos 13 conectados, también está Anselmo, está Damián, ¿cómo están, chicos? Vamos a comenzar con esta predicación, ¿ok? A esta predicación yo le puse el título de Todo tiene solución, ¿ok? Últimamente es muy desafortunado que a mí en lo personal, yo creo que a muchos, pero a mí en lo personal, me ha tocado tener que dar condolencias, ¿ok? Ha habido muchas personas, muchas familias que han perdido un ser querido, amigos que han perdido un ser querido, amigos que están en desgracia, cualquier desgracia que se les venga a la mente, desgracia en cuestiones de falta de economía, ¿ok? Que los han despedido de su trabajo, que ha fallecido un familiar, que han hospitalizado a otro familiar, y la verdad, soy una de las personas que hace mucho tiempo me puse a pensar acerca de este tema, y me gusta darles palabras de aliento, ¿ok? Pero si somos honestos también tradicionalmente
solemos decirle a las personas lo que hemos escuchado que nos han dicho a nosotros, ¿no? O mis más sinceras condolencias, ¿no? O te acompaño en tu dolor. Son frases aprendidas, clichés se llaman en comunicación, ¿no? Estos clichés que hemos obtenido de películas, de series, de telenovelas, de canciones, o incluso de familiares, ¿no? Que en su caso nos las dijeron a nosotros, se nos quedaron y las repetimos, ¿ok? ¿Y por qué? Porque cuando se entra en un estado de desgracia hay una situación de shock de muchas partes, pero principalmente de quien lo está viviendo, ¿ok? También tenemos una frase que dice que con la que queremos alentar a veces a la gente, que le decimos, pues todo tiene solución, excepto la muerte, ¿no? Le decimos a la gente, bueno, no le decimos nosotros, es una frase que generalmente se utiliza, todo tiene solución menos la muerte, ¿ok? Pero precisamente es con estas predicaciones que hemos tenido de Juan, del Evangelio de Juan, para los que han dado seguimiento a estas predicaciones, estamos predicando acerca del Evangelio de Juan, ya justo cumplimos un año, ¿ok? Ya estamos cumpliendo un año predicando Juan, y es muy interesante que hemos tenido, ¿cómo decirlo? Esta continuidad, ¿ok? De un año predicando a Juan, hemos observado el ministerio de Jesucristo, ¿ok? Juan aborda desde el capítulo primero, cuando Jesucristo ya sale a su ministerio público, ¿ok? Capítulo 1, capítulo 2, primero es cuando Jesucristo, y hemos visto todo su proceder, ¿ok? A mí me gusta darles un resumen de cómo ha Jesucristo andado por todos lados ahí en Israel, cómo sube y baja de las regiones, pero en este caso no. En este caso no, porque el tema que vamos a ver es muy interesante. Es un tema que es complementario con el anterior, con el que predicó Sergio Aquino y empezó a predicar Mariano, y con el que van a predicar la próxima semana. Estamos hablando del capítulo 11, Jesucristo terminando de hablar en el templo. ¿Se acuerdan que estaba hablando en el templo, que sanó al ciego y todo esto? Después se sale del templo y empieza, digamos que a tener debates, ¿okay? Con los judíos. Uno de ellos fue el del gran pastor. ¿Se acuerdan que también se predicó en el capítulo 10 acerca del gran pastor? Y justo al final del capítulo 10, cuando se va están en la fiesta del Hanukkah todavía, ¿ok? El Hanukkah es una fiesta de los judíos, una fiesta que ellos celebran en conmemoración. No es una fiesta bíblica, ¿ok? No es una fiesta digamos que del canon mosaico. Es una fiesta en la que ellos celebran un milagro que sucedió cuando, por ahí del año 200, 300 antes de Cristo, poquito menos tal vez, liberaron el templo de Jerusalén y prendieron una lumbrera. Las lumbreras de aquellos tiempos se prendían con aceite, y el aceite duró mucho tiempo prendido, y entonces fue un milagro. Se llama el milagro de las luces y de la dedicación, ¿okay? La fiesta de las luces o la fiesta de la dedicación. Al finalizar el capítulo 10, Jesucristo se va de esa fiesta y nos dice que se va al otro lado de Jordán, donde fue bautizado. Es donde nace el Jordán, ¿okay? Ahí muy cerca de Jerusalén, como a unos 20 kilómetros a lo mucho, es donde fue bautizado, y dice la Biblia que ahí se va, pero que justo cuando estaba en este lugar, no menciona una aldea en específico o una ciudad, justo cuando estaba ahí, le van a avisar que Lázaro está enfermo, ¿ok? Lázaro estaba enfermo y que ya tenía 2 días enfermo, ¿ok? Jesucristo se queda ahí un par de días y después se va a Betania. Betania es una ciudad, y justo la semana pasada se predicó de este momento en el que Jesucristo va entrando a Betania y lo va a alcanzar Marta, una hermana de Lázaro, ¿ok? Y le dice que pues, si hubieras estado aquí, Lázaro no hubiera muerto. Y Jesucristo, sin entrar todavía a la ciudad, a la casa de María, Lázaro y Marta, pues ahí es donde se va a encontrar. Por eso vamos a hablar del capítulo 11 al 28, del 11 del 28 al 37, qué es lo que sucedió, ¿ok? Ahora, es muy importante que tengamos en mente un tema.
Cuando nosotros en esta pandemia hemos escuchado muchas desgracias, regreso al tema de las desgracias, pues muchas veces solamente lo que tenemos podemos dar, ¿no? A veces sí podemos aportar un poquito a la gente en temas financieros, a veces no. A veces sí podemos aportar en el tema emocional, ¿no? Estar ahí, dar un hombro para llorar, podemos aportar de alguna forma. Uno de los ministerios de Jesús, una de las funciones del Mesías era esa. En aquella profecía de Isaías, en la famosa profecía que comienza de que el Espíritu del Señor está sobre mí, en cuanto me ha ungido para... Uno de esos temas está sensacional, dice, para consolar a todos los enlutados, ¿ok? Lo quiero traer a colación precisamente porque está muy en contexto con esto que vamos a analizar, ¿vale? Otra función que tiene el Mesías que anuncia Isaías es a ordenar que a los afligidos de Sión, o sea de Jerusalén y sus alrededores, se les dé gloria en su ceniza. Óleo de gozo en lugar de luto. Óleo de gozo en lugar de luto. ¿Ok? Manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. ¿Ok? Vamos a hacer una oración y vamos a comenzar este tema. Señor, te agradezco porque nos dejas despertar este día, porque nos dejas estar vivos, porque nos dejas estar un día más conviviendo entre nosotros como familia, como una familia extendida que somos los que te queremos agradar, toda la gente de Proyecto Vida Integral. Gracias porque todos hasta el momento que nos hemos estado conectando y hemos estado al tanto de nosotros, pues sabemos que a pesar de muchas desgracias, aquí estamos. Gracias porque tú nos dejas estar aquí, gracias porque tú sigues siendo nuestro Dios y porque nos dejas reunirnos a la distancia, Señor. Gracias. Enséñanos, por favor, háblanos el día de hoy acerca de este tema que tú quieres que sepamos, Señor, que enseña tu palabra y que es importante que como hijos tuyos tengamos ese conocimiento en nuestra cabeza, sobre todo para aplicarlo y sobre todo para conocerte más a ti, el único Dios verdadero. Te adoramos, te bendecimos. Amén. Bueno, ahora sí vamos a su Biblia, al capítulo 11 de Juan 28-37. Me voy a permitir leerlo, ¿ok? Así como de corrido y luego lo vamos desmenuzando, ¿no? En el 28 comienza, habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana. Acuérdense que Marta había estado con Jesucristo y ahí le había dicho unas cosas, y Jesucristo se quedó ahí y Marta regresó corriendo por su hermana María, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido de allí, la siguieron, ¿ok? Diciendo, va al sepulcro a llorar ahí, ¿ok? Luego, el 32 dice, María cuando llegó a donde Jesús estaba, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, lo mismo que le dijo Marta, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano, ¿ok? Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, los judíos, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cuánto le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Ese vamos a... Fíjense, aquí para empezar es interesante que estamos diciendo que Jesús venía del Jordán, ¿ok? El Jordán estaba un poquito al sur. Betania está entre 2 y 3 kilómetros a las afueras de Jerusalén, ¿ok? De hecho, algunos historiadores dicen que desde el templo, bueno, desde una parte de Jerusalén se podía ver Betania, ¿no? Y viceversa, estando en Betania, como Jerusalén está en el monte de Sion, en un monte alto, pues Betania queda un poquito más tirado hacia abajo por el monte de los Olivos, donde Jesús iba mucho a orar y a platicar con Dios. Y desde ahí se podía ver las luces del templo, ¿no? Desde Betania. De hecho, es muy recurrente que se nombre que Jesús estaba conviviendo con Lázaro, Marta y María, quien eran sus amigos, ¿ok? En una pequeña aldea a las afueras de Jerusalén, 2-3 kilómetros, se lo aventaban pues, caminando, ¿no? Sin problemas.
bueno, con un poquito de problemas porque como son lugares un poco pedregosos y medio lomitas y todo eso, sí de repente tenían que rodear, pero estaban allí en un par de horas caminando. En este caso, Jesús había salido de Jerusalén, se había ido al Jordán y luego del Jordán vino a Betania, como yendo otra vez para Jerusalén, pero jaló para Betania. Entrando a la aldea es cuando lo encuentra Marta y cuando empieza a suceder este pasaje que les estoy leyendo. María sale a su encuentro. Pero aquí hay un dato muy interesante que incluso me parece muy parecido con lo que estamos viviendo actualmente. ¿Ok? Tenemos que tener en mente que la desolación y la falta de esperanza conmueven. Aquí Jesucristo se encontró con gente que estaba viviendo un luto, con gente que estaba viviendo un duelo. Lázaro tenía 4 días que había muerto y estaba viviendo un duelo. ¿Ok? Los judíos se enlutan por la muerte. ¿Ok? El pueblo judío es uno de los pueblos más ancestrales del mundo. ¿Ok? Si no es el que más, que está vigente todavía, porque pues sabemos que estaban los sumerios, los babilonios, todos ellos, pero ellos no continúan hasta la fecha. ¿Okay? De los judíos sabemos que están desde esos tiempos y continúan hasta la fecha. Bueno, en aquel entonces era un término más amplio, eran hebreos. Actualmente les decimos judíos. Es interesante, o sea, el luto que ellos hacían en los tiempos de Jesús, la Shiva o Shiva, eran un luto de 7 días. Desde que enterraban o metían al sepulcro a los muertos, ellos estaban 7 días en la casa del fallecido, estaban 7 días orando constantemente, pero tenían una práctica interesante que es el estar llorando. Entre más lloraran por el fallecido, más duelo se notaba alrededor. Pero es muy interesante que el duelo lo hacían, tal vez como hasta en la fecha lo hacen algunas denominaciones como la católica, de la que somos testigos muchos de los que estamos aquí, o venimos de esos contextos, en el que hacen todo un rollo extraño y litúrgico, ¿no? No quiero faltar el respeto a nadie, pero sí son cosas muy, muy extrañas, como poner cruces de harina, creo que en el piso, los cirios para el velorio, y se queda ahí otro rato y pasan tantos días y se hacen rezos multitudinarios y rezos, ¿cómo decirlo? Pues constantes y todo el tiempo, los famosos rosarios, ¿no? Es todo una serie de liturgias que llaman la atención, ¿ok? Son muy visuales, son muy, ¿qué está pasando? Pero fíjense que se da un fenómeno entre las personas que están de luto, que están, la familia sobre todo, quien tuvo la pérdida, en el que en ese momento son como la que está sentada y la que todos llegan, las personas, les dan su pésame, les dicen cosas, les llevan algún regalo, algún presente. Y en ese momento la persona es la que está viviendo todo alrededor. Tiene que ser anfitrión, tiene que estar al pendiente de lo que está pasando y aparte tiene que atender a los invitados. Se convierte como en un evento social también. Todos los que conocemos ese tipo de velorios lo sabemos, ¿ok? El famoso café con piquete y todas esas cosas que hay, unos terminan hasta en fiesta. Pero bueno, en el caso de los judíos, la Shiva era este momento en el que estaban de luto, ¿ok? Duraba 7 días y Jesucristo llega justo al 4.º día, cuando faltaban todavía 3, y María sale. Entonces los judíos que estaban consolándola, esto es muy interesante, ¿ok? Estaban consolándola, pues salen con ella, pues va al sepulcro, vamos con ella a llorar al sepulcro. Pero ¿de qué la estaban consolando? Es muy importante que tengamos en mente que los judíos ven a través de sus tradiciones. El pueblo judío es un pueblo lleno de tradiciones, ¿ok? Sí de mandamientos, sí de liturgias, sí de fiestas, pero adoran sus fiestas. A veces, desafortunadamente, colocan a la fiesta como algo principal para poder conectarse con Dios. Entonces, ¿de qué consolaban a María los judíos? Bueno, la consolaban porque también en aquellos tiempos, y creo que hasta la fecha, desconozco el dato exacto, pero por lo menos en los tiempos de Jesucristo, se creía todavía en 2 cosas. Había 2 partidos de los judíos, uno el famoso partido de los saduceos y el de los fariseos, ¿ok? El de los fariseos,
unos creían en lo que decía la Biblia, ¿okay? En lo que decían las escrituras, que cuando una persona moría se iba directo al Seol. El Seol es un lugar de los muertos, ¿okay? Es un lugar que no lo enseña la Biblia, lo menciona naturalmente, pero no enseña que hay un lugar de los muertos a donde van después de morir. No, pero lo menciona. Y lo menciona al mencionar un lugar de los muertos como el Seol, es que no sabían que se iban a la presencia de Dios. ¿Ok? El plan completo de la salvación nos dice que cuando una persona muere en la esperanza de quien ha de venir, en este caso de Jesús, antes de Jesucristo, y llegó Él, ellos también van a tener acceso a la presencia de Dios. ¿Ok? Y que los que morimos con la esperanza de Jesucristo, conociéndolo y estando con Él, pues cuando nos vayamos de este mundo, vamos a ir a la presencia de Dios. ¿Ok? La muerte es un límite, digamos. ¿Ok? Es el límite de esta vida, pero eso lo veremos en el siguiente punto. Ahora, los judíos consolaban a María y a Marta naturalmente, pero ahorita nada más menciona a María, porque a los judíos les dolía, era tradicional que les doliera que una persona partiera, porque esta persona se iba para siempre. En su cabeza esa persona se iba al lugar de los muertos y nunca más lo volvían a ver. ¿Ok? Aquí tenemos otro elemento de otra partícula, ¿ok? Que Jesucristo era amigo y compañero de esta familia, ¿ok? Y que entendían, María y Marta entendían que si Jesucristo hubiera estado allí, le pudo haber sanado. Pero como vimos en las predicaciones anteriores, también a la distancia, cuando le dijeron, oye, Lázaro está enfermo, ahí también en ese momento lo pudieron haber sanado. Pero Jesucristo en ese momento les dijo, ¿se acuerdan? Esa enfermedad es para gloria de Dios. Entonces, Jesucristo entra a la aldea, a Betania, de donde era Lázaro, Marta y María, se encuentra con los judíos enlutados, se encuentra con la familia que está siendo consolada bajo las tradiciones judías, pues eran judíos, y se encuentra de golpe con las tradiciones de su propio pueblo. Aquí debemos tener en cuenta otra cosa, ¿ok? Aquí debemos tener en cuenta que Juan, el apóstol Juan, el evangelista, el que está escribiendo el evangelio, su evangelio, acuérdense que se lo escribió para que el mundo y la mentalidad grecorromana, ¿ok? No solo los judíos del pueblo de donde venía Jesús y todos ellos, casi todos los discípulos, sino que la mentalidad grecorromana, o sea, todo el mundo conocido en aquel entonces y el mundo civilizado, por llamarlo de alguna forma, también tuviera acceso a las cosas que había hecho Jesús y en las cosas que había dicho y había pensado. ¿Para qué? Nos lo dice cuando concluye su evangelio, que estas cosas están escritas para que crean que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿ok? Entonces, esto que está escribiendo Juan, este relato que nos está dando Juan acerca de la muerte y resurrección de Lázaro, es para que ese pensamiento grecorromano hiciera una conexión y dijera, ájale, miren, Jesús es, y creo en Jesús. En este caso, quiero contarles un poquito también cómo hacían los grecorromanos con su luto. En el caso de los grecorromanos, ellos tenían otro lugar a donde iba la gente a morir, el lugar de los muertos, ¿ok? Pero ellos también tenían otros rituales. El más famoso, y lo pueden ver en películas, es cuando moría alguien y lo ponían en una pila crematoria, o sea, con leña para quemarlo, y lo ponían encima, lo ponían desnudo y le ponían 2 monedas en los ojos, ¿ok? Eso lo hacían más los griegos, ¿no? Vean la película de Troya, la película de Troya, y ahí van a verlo, ¿no? Pero los romanos hacían una variante diferente. Hacían la variante de que les ponían la moneda abajo de la lengua, ¿ok? La moneda abajo de la lengua, ¿para qué? Para que creían que cuando vieran a Caronte era el río, ¿ok? Y la balsa donde iban a cruzar, les dieran 2 monedas al barquero y los cruzara al lugar donde iban a estar para siempre. Y el lugar en donde iban a estar para siempre era un Hades, era un lugar en el que estaban, digamos, mezclados, ¿ok? Estaban mezcladitos, no como el cielo y el infierno de la denominación católica, ¿no? Muy tradicionalmente a nosotros se nos dice en el catolicismo que si eres bueno, te vas al cielo. Si eres malo, te vas al infierno. Hasta hace unos años, casi 1500 años de
poquito, sí, casi 1500 años, poquito más, existía otro lugar llamado el limbo, ¿ok? Y otro lugar llamado el purgatorio. Y hace unos años el Papa Ratzinger, ¿cómo se llamaba? Benedicto, se aventó ahí una ¿qué creen? ¿No? Les dijo a todos, ya no existe el limbo, ¿no? Nos habíamos equivocado y el limbo no existe cuando ya lo habían utilizado tradicional y doctrinalmente durante 1700 años. Pero bueno, ese no es el tema. El tema es que los grecorromanos, a quien escribe Juan este Evangelio para que ellos entendieran un poquito más, ellos entendían el duelo de esta forma, ¿ok? De cremar el cuerpo, de estar con la gente, de estar con los familiares, hacían fiestas, ellos sí hacían bacanales, ellos sí se ponían a tomar y a cotorrear. ¿Para qué? Porque sabían que el cuerpo se quemaba aquí, pero iba al lugar de los muertos y allá se iba según le hubiera tocado, ¿ok? Según le hubiera tocado. Es aquí, fíjense que es aquí donde Juan le quiere decir a este pueblo que Jesucristo, al ser la encarnación de Dios, ¿ok? Al estar cercano con la gente, va a reaccionar de forma diferente, ¿ok? Ellos conocían a Zeus, ¿ok? O conocían al dios Júpiter, y que Júpiter y Zeus estaban alejadísimos de las personas que morían y no les importaba nada, estaban súper lejos, ¿ok? Y que por eso tenían otras deidades menores para que a ellos les rezaran e hicieran lo que hicieran. Ellos estaban lejísimos. Aquí Juan, en este relato completo, no solo en este pasaje, sino en el relato completo, les está diciendo que ese Dios encarnado va a reaccionar de cierta forma ante la muerte humana. Vamos para allá, ¿ok? Entonces, que se entienda, los judíos ven a través de sus tradiciones. Y concluyo con esto, ¿quién de nosotros no ve a través de sus propias tradiciones? ¿Ok? Hablando de esta pandemia y hablando de las desgracias como la muerte, como el desempleo, con ciertas personas, con amigos muy cercanos incluso, de repente se nota el cómo reaccionan. Cuando no tienen un Dios, cuando no tienen a Dios, al Señor Jesucristo, hay reacciones desoladoras, hay reacciones derrotistas, hay reacciones, pues sí, conmocionantes que te tiran, ¿ok? Es el común denominador de estas épocas en los que no tienen esperanza, ¿ok? Vamos a ver otro tema, otro subtema que yo encuentro acá, sobre todo en el versículo del 21 al 34, cuando María, cuando llegó a donde estaba Jesús al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano, ¿ok? Y entonces, es muy interesante aquí, porque Jesús se está conmoviendo de la desolación, y vamos a ver que Jesús sufre un reclamo de un ser querido, ¿ok? María, además de reconocer a Jesús como el maestro, como inicia este pasaje, lo reconoce también como amigo y lo reconoce ya como alguien poderoso porque se postra delante de él y le dice, si tú hubieras hecho algo, ¿cuántos de nosotros, como hijos de Dios, a veces nos pasa una desgracia y no volteamos y decimos, ¿por qué a mí? ¿Ok? ¿Por qué a mí? Jesucristo, unos días antes de que cuando dijeron que Lázaro estaba enfermo, dijo, esa enfermedad es para glorificar el nombre del Señor. ¿Ok? Cuando María va y le reclama, es un reclamo natural desde las entrañas de una hermana que perdió a su hermano, sabiendo que un ser todopoderoso pudo haberlo sanado. A nosotros nos pasa a veces prácticamente igual. Cuando perdemos un ser querido, cuando nos pasa una situación desoladora, perder el empleo, pues tener problemas económicos, tener problemas familiares, con los hijos, con la esposa, y pasa algo fuerte, a veces le preguntamos, ¿por qué a mí? ¿Ok? Y le preguntamos ya que sucedió, y no le preguntamos 4 o 5 días o cuando se gestó el problema. ¿Qué me vas a querer enseñar, Señor? ¿Ok? Yo generalmente hago oración con mis hijas antes de que se vayan, más bien antes de dormir, ya que están en la cama. Y una de las oraciones recurrentes es también que le decimos, Señor, si tú te vas a llevar a alguno de nosotros el día de hoy, gracias y nos volveremos a ver. Tenemos esa esperanza, los hijos de Dios tenemos esa esperanza, pero naturalmente que nos cuidamos como queramos cuidarnos, ¿ok? Para alargar este tiempo en esta vida, pero de todos modos, al fin y al cabo el Señor va a hacer lo que quiera. El chiste es estar al tanto de lo que quiere, para que no nos sorprenda qué hizo y le reclamemos, ¿ok? Le digamos, a ver, si tú hubieras hecho algo no hubiera pasado, pero resulta que no lo hizo.
resulta que debimos estar alineados y escuchándolo antes para saber por qué lo hizo. ¿Ok? Entonces sufre un reclamo. Y no es un reclamo así retador y en mala onda, es un reclamo desde su luto, ¿ok? La desolación que está teniendo. También vemos que Jesús sufre una conmoción humana. Y es el meollo del asunto de esta predicación. ¿Ok? Así como Juan, el apóstol, que seguramente lo vio de viva voz, así frente a frente, y que después, 70 años después, lo escribe para convencer, y más que convencer, para darle información al mundo grecorromano, a un mundo que no está teniendo contacto con lo judío al 100%, sino convencerlos de que Jesucristo es Dios y en Él hay vida eterna. Les está diciendo lo siguiente, observen por favor, en el versículo 33, perdón, tomo tantita agua. En el versículo 33 dice, Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde lo pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús sufre una conmoción humana. Los seres humanos somos seres limitados, ¿ok? Tenemos límites por todos lados. A veces creemos y vivimos como si no tuviéramos límites, ¿ok? Otra de las grandes actitudes que he observado a lo largo de este año en muchas personas familiares, principalmente, ya los quemé, no es cierto, pero no son los que están viendo, ojalá, bueno, si están viendo ya total. Tengo los derechos reservados, dice Gama. No, es horrible la soberbia con la que viven la vida, ¿no? Si abordamos el tema de la pandemia, pues ya Dios dirá, dicen. Y no se relacionan con ese Dios que va a decir. Y hay otros que van más allá, ¿no? Y que dicen, no existe, a mí no me va a pasar nada, no hay problema, ¿no? Se van conduciendo en la vida como si no tuvieran límites, como si no tuvieran la limitante de la piel, la limitante del tiempo, del espacio, la limitante del conocimiento, la limitante espiritual de la separación de Dios, ¿ok? La muerte misma es un límite, ¿ok? Y fíjense, a esa muerte física, la mayoría de los seres humanos, excepto los que van a ser arrebatados en el arrebatamiento, la mayoría de los seres humanos vamos a llegar a ese límite, ¿ok? Hace unos días le preguntaba a alguien que si le daba miedo el COVID, ¿no? Y me decía que más un poquito el dolor, y le preguntaba, ¿y la muerte? Y como que no, me dijo literalmente, no había pensado en eso. Yo he pensado mucho en la muerte y no solamente ahorita. Desde que conozco a Jesucristo, para mí todos los días son ganancia, ¿ok? Porque yo tenía, ¿cómo decirles? Estaba condenado a una muerte triste, desoladora, como cualquier persona que no tiene a Jesús. Y desde aquel entonces, cuando lo conocí, me rehabilité, y después falleció mi papá, por ejemplo, ya han fallecido personas a mi alrededor, he pensado mucho en la muerte, ¿ok? Y yo veo la muerte, como la ve la Biblia, un límite. Hasta aquí llegamos en esta tierra y viene lo que sigue. ¿Y qué sigue? Sigue la vida eterna. La vida eterna es conocer a Dios. Nos vamos a ir con Él. ¿Quién recuerda el día de su nacimiento? Pues nadie, ¿ok? ¿Recuerda si le dolió? ¿Recuerda si a la hora de que le dieron la nalga? No recordamos nada. Agarramos conciencia poquito después. La muerte yo creo que va a ser similar, ¿ok? Claro que en lo que te quedas sin aire, en lo que te intubaron o ya estás inconsciente, pues seguramente va a haber dolor, seguramente. Pero va a ser un momento y entonces abriremos los ojos ¿a dónde? A la gloria. Bueno, Jesucristo sí sabe todo eso y nosotros que ahora somos cristianos sabemos todo eso. En el momento que sucedió lo que está sucediendo con María ahí en Betania y los demás judíos, no sabían todo esto, lo intuían porque Jesucristo se los había dicho, pero fíjense lo que pasó. Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. ¿Qué lo conmovió? A veces leemos este pasaje y creemos que está llorando por Lázaro. Y no, todavía no está llorando por Lázaro. Está llorando, se conmovió Jesucristo, ¿ok? Se estremeció y se conmovió. Este estremecimiento y esta conmoción es un verbo que utiliza Juan en griego, lo escribió en griego. Es un verbo que utiliza en el sentido
de que se han temblado ustedes alguna vez por algún miedo o cuando les dan alguna noticia fuerte, así que se estremecen. Bueno, es lo mismo pero multiplicado por 20. Es temblar y agarrarte la cabeza y no saber qué está pasando e incluso gemir, ¿ok? Así es hacer un ¡ay! Fuerte. O sea, esta es una emoción de las más humanas, ¿ok? De las más humanas. Jesucristo vio a las personas desoladas, vio a las personas que estaban enlutadas y consolándose entre ellos porque no tenían esperanza o porque su esperanza es que pues ya se había ido, ¿ok? Ya se había ido la persona. Entonces se conmovió tanto que lloró, que en este caso se estremeció en espíritu y se conmovió. Esta palabra incluso cuando la escribe Juan el apóstol, sabe que esta palabra se utiliza también para indignación, para una emoción extrema y que seguramente muchos de nosotros hemos pasado a lo largo de nuestra vida. Pero el Hijo de Dios, ¿okay? El mismo Dios, el Verbo encarnado, tuvo este agitar en su cuerpo, en su espíritu, ¿okay? Y la gente lo vio. Y no solo la gente lo vio, la gente que leía este evangelio cuando Juan lo escribió, lo creía también y entonces decían, ¡ájale! Este Dios, ¿qué onda con este Dios? Si Zeus está súper lejos e incluso es burlón, incluso es asesino, pero Jesucristo vio a su gente llorando y él también se conmovió, ¿ok? Esto es impresionante. ¿Cuántos de nosotros, y regreso casi al inicio, cuando nos dan una noticia así y vamos a dar una palabra de aliento, en lugar de aventar los clichés clásicos, oh, el Señor esté en tu dolor, o que encuentres pronto consuelo, ¿ok? ¿Cuántos de nosotros sí le sufrimos y pensamos 20,000 veces lo que le vamos a decir a la gente, ¿ok? Porque es una oportunidad inmejorable, desafortunadamente, pero es una oportunidad inmejorable para hablarle a la gente de Dios y para que Dios nos hable a nosotros mismos a través de las desgracias de los demás. ¿Ok? Esto está impresionante porque Jesucristo se estremece, pero falta todavía más. Jesucristo, debemos estar pensando en algo importante a lo largo de esta predicación, es que la desolación y la falta de esperanza conmueven. Jesucristo estaba conmovido por la desolación y por la falta de esperanza. Desde que vino María y se le postró y le dijo, si hubieras estado aquí, o sea, ya no tenía esperanza y estaba desolada, ¿ok? Ya iban hacia el sepulcro y los judíos que vinieron con Marta estaban llorando estaban llorando todos y esa desesperanza y desolación lo conmovieron tanto que él también se estremeció en espíritu y vean lo que pasó en el versículo 35. Es el versículo más, por cierto, más pequeño de la Biblia. Dice, Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Jesús lloró. Ayer que le decía a mis hijas, Jesús lloró, una de ellas me dijo, así con los ojos grande, y casi como yo los puse cuando leí esto, ¿Jesús lloró? La palabra llorar que utiliza el autor, en este caso Juan, es una palabra que es derramó lágrimas, ¿ok? Ya venía estremecido, ya acuérdense que había estado así, incluso gimió y dijo, no sé, pero aquí ya después dice, y pues seguramente seguía caminando al sepulcro y entonces iba derramando lágrimas. Juan iba a su lado, Juan era uno de sus discípulos más cercanos, iba a su lado y seguro que no era la primera vez que veía llorar a Jesucristo, pero lo quiso registrar aquí. Jesucristo tampoco era la primera vez que estaba de frente con la muerte. Hay algunos historiadores y intérpretes de la Biblia que asumen que su papá ya había muerto, ¿ok? Y que pues imagínense, Jesucristo tenía 33 años, casi llegando al límite de la esperanza de vida de las personas en aquel tiempo, pues ya había visto la muerte varias veces de frente, y más porque él era de los estratos sociales más bajos, más pobres, y pues entre los pobres hay más muerte generalmente. Y bueno, Juan lo iba viendo y Jesús lloró y lo quiso registrar por dos razones. Por el impacto que seguramente le dio y que seguramente Juan a la hora de escribirlo, cuando vio a Jesucristo que se había conmovido en espíritu, seguramente él tuvo la misma conmoción, tanto por ver a Jesucristo y a los demás, y entonces al registrarlo, recordaba a Jesucristo que después de estremecerse, iba derramando lágrimas, ¿ok?
iba derramando lágrimas. Nosotros los hijos de Dios tenemos un llamado a llorar con los que lloran, ¿ok? ¿Cuántos de nosotros lo hacemos? ¿Cuántos de nosotros sí lloramos con los que lloran? ¿Cuántos de nosotros sí abrazamos y le damos esa palabra de aliento a los que están en desgracia? O solamente como no ha llegado hasta mí, pintamos raya y nos olvidamos de la situación. Jesús lloró, ¿ok? Jesús lloró y dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Este derramar de lágrimas hace para nosotros como hijos de Dios, que ya lo conocemos, que ya tenemos una relación con Él, nos hace saber, nos confirma una vez más, como lo hace día con día, nos confirma lo sensible que es nuestro Dios hacia nuestras necesidades, ¿ok? Dios, hay veces que vemos a Dios tan lejos, que sabemos que tenemos esa relación naturalmente y que oramos y que le pedimos, pero lo vemos lejos. No percibimos que está aquí, ¿ok? Que está en todo lo que vemos, en todo lo que somos, en todo lo que hacemos, y que está sensible a lo que nosotros estemos sufriendo. Naturalmente que quiere prevenirnos de muchas desgracias, pero de otras va a permitir que las pasemos, ¿ok? Yo le comentaba a los chicos de reto que Jesús deja que pasemos desgracias también por gloria y amor a su santo nombre, para que su nombre sea glorificado, para que los demás vean cómo reaccionamos a esas desgracias y digan, oh, ájale, pues qué Dios tiene ¿ok? Aquí sí somos tan diferentes muchas denominaciones, tanto los judíos, que precisamente estamos hablando de ellos, tanto los católicos y tanto los mismos cristianos que andan ahí como pues, entre azul y buenas noches, somos tan diferentes en cómo vemos esta sensibilidad con nuestro Dios, ¿ok? El cómo nos relacionamos con nuestro Dios, cómo le hablamos, cómo lo amamos, cómo lo adoramos, precisamente por ser tan cercano y tan empático con nosotros, ¿ok? Es un Dios que a pesar de que en aquellos momentos cuando resucitó y se fue al cielo, mandó a su Espíritu para que habitase dentro de nosotros, que nos ha bautizado con su Santo Espíritu. Y hay muchos que todavía desafortunadamente seguimos viéndolo lejano, ¿ok? En esta desolación que estamos viviendo a nivel mundial, nosotros, los hijos de Dios, no tenemos derecho a estar sin esperanza y desolados. No tenemos ese derecho. Porque ese Dios es real. ¿Okay? Ese Dios vive aquí. Ese Dios nos da fortaleza, nos hace levantarnos todos los días y nos hace hacer lo que tenemos que hacer. En este caso, estar encerraditos y conviviendo con nuestros familiares. Ese Dios está aquí, ¿ok? Es lo que dijo Jesús a la hora de ir llorando hacia el sepulcro. Bueno, perdón por la conmoción, pero de verdad que es importante. Y sobre todo porque sí se está poniendo muy, muy ruda esta situación de la pandemia y la gente se está muriendo, ¿ok? Y cada vez se acerca hacia nosotros, ¿ok? Nosotros no tenemos ese derecho. Nosotros tenemos el deber, incluso, de que con ese Espíritu Santo que nosotros portamos, somos portadores de ese Espíritu Santo, tenemos que, desde la distancia, si fuese necesario, porque así es Dios también, orar por los demás y dar consuelo a los demás. Y bueno, se preguntarán, tengo un inciso aquí que dice, los judíos reconocen poder en Jesucristo. Esto es muy importante, muy, muy importante. Actualmente yo conozco a muchos amigos entrañables, que han cambiado esto que les estoy diciendo, que han cambiado esta cercanía con Dios, incluso tener a su espíritu en uno mismo, lo han cambiado por las tradiciones que veíamos al inicio, ¿ok? La tradición judía, cuando alguien moría, era hacer la Shiva, luto, y pensar que ya se había ido, que ya no estaba, ¿ok? No. Hay personas que estando en esta cercanía con Dios, haberlo conocido de frente a Jesucristo, haberlo tenido, habiendo sido bautizados, han decidido regresar a esas tradiciones. Y es muy su problema. Pero a mí me gusta decirles en este momento, no solo a estas personas, sino a todos los hijos de Dios, es que en aquellos momentos, y que Jesucristo vino primero a ellos, pero Juan con este evangelio lo colocó en el mundo
conocido y civilizado, lo que eso signifique, que los judíos reconocen poder en Cristo. Miren lo que dice el versículo 37. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? ¿Ok? A Jesucristo ya tenía sentencia de muerte por haber dado la vista al ciego. ¿Se acuerdan? Creo que también me tocó, más bien me tocó también hacer esa predicación a mí. Ya había hecho ese milagro y entonces todos dijeron, no, se escamaron bien fuerte y dijeron, este sí está grueso. Muchos de esos mismos judíos, ¿ok?, que estaban con Marta y María, dijeron eso. ¿No podría haber este que abrió los ojos al ciego hecho también que Lázaro no muriera? ¿Ok? Reconocían ya en Jesucristo una figura. O sea, lo vieron llorando, lo vieron conmoverse, pero recordaron que le había dado vista al ciego. Recordaron que sus milagros eran impresionantes. Entonces, sí se preguntaron a sí mismos, pues, a ver, está conmovido, está llorando, pero pudo haberlo sanado. Pudo haberlo sanado. Qué desafortunado que tenga que dejar la predicación prácticamente aquí, ¿ok? Pero esos judíos, se los adelanto, creyeron en él. Obviamente cuando hace este milagro de resucitar a Lázaro, para los que no lo sabían, ya los, ¿cómo dicen ahora? Ya los spoileé de la siguiente predicación. Jesucristo resucita a Lázaro, ¿ok? Le habla y le dice, bueno, ya no me meto en esas, pero lo resucita. Y esos judíos que se preguntaron esto de que, ¿por qué no lo sanó? Y acá, esos judíos fueron los primeritos que le entregaron su vida a Jesús, que lo reconocieron, creyeron en él, ¿ok? ¡Qué chido! Juan, el evangelista, escribió este evangelio y cuando se distribuyó a lo largo del Imperio Romano, seguramente también cuando la gente leía esto se abrían los ojos y primero abría los ojos grande cuando decía lloró, pero no se esperaban que también cuando decían y salió el que estaba muerto, ay, no sé si aventaron no sé qué había pasado, pero se impresionaron tanto que por estos datos, esto que nos presenta Juan, por eso el mundo creyó en Jesucristo. Hoy Jesucristo ha sido predicado en todos los rincones de la tierra y habemos cristianos hasta por debajo de las piedras. Me impresiona que en China, un país no muy querido últimamente, es el país que tiene la mayor concentración de cristianos cuando estaba prohibido el cristianismo. ¿Por qué? Por estos datos que Juan nos presenta, ¿vale? Estoy muy emocionado precisamente porque dejo, digamos, el tema aquí, porque les repito la pregunta que se hicieron los judíos. Espero me sigan ahí. ¿No podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? ¿Cuál es la respuesta? Sí, pero no se imaginaban lo que iba a suceder, ¿vale? Bueno, en conclusión, no, me estoy regresando, perdón. En conclusión, con Jesús todo tiene solución, incluso la muerte, ¿ok? Incluso la muerte. Y eso no lo vamos a ver más adelante, lo sabemos ya nosotros, ¿no? Nada más que lo estamos extrayendo del Evangelio de Juan. Gracias a que Jesucristo es un ser cercano a nosotros, es un ser que no lejos, no que solamente se acerca con nosotros en las fiestas de los templos o de las sinagogas o cuando hacemos liturgias, no, Él está aquí ahorita, al rato que comamos, al rato que estemos platicando, cuando estamos orando, sobre todo hoy que es domingo, que dedíquenselo al Señor. Por favor, hagan otras actividades que tengan que ver con el Día del Señor. Pero bueno, evitemos ver a Jesucristo y esta desolación del mundo, evitemos verla desde nuestras tradiciones. Insisto, y de verdad no exagero, no tenemos derecho nosotros a apachurrarnos. Obviamente que sí, a tener sentimientos, somos humanos, pero no tenemos derecho a no creer en algo más grande y en ese Jesús que está cercano a nosotros y que llora por nosotros cuando estamos desolados, ¿ok? No lo veamos desde las tradiciones de los otros, ¿ok? No abracemos las tradiciones o no traigamos las tradiciones de cuando fuimos católicos. No.
¿ok? No traigamos las tradiciones o regresemos a los rudimentos de los judíos. Ellos ya tendrán su momento también ellos, ¿ok? No, de verdad, tenemos un Dios fuerte y poderoso que está con nosotros y que está interesado en nosotros y que tiene la solución para todo, ¿ok? Tengamos cuidado con los reclamos a Jesús, ¿ok? Con los reclamos de cuando nos pasa alguna desgracia. Preguntemos lo mejor desde antes para prevenir la desgracia o para saber qué nos va a ir enseñando con la desgracia, ¿ok? Entre cristianos también cuando a veces enfermamos tanto del cobicho o de otra enfermedad, si nos cuestionamos, ájale, ¿será porque no está bien con Dios? No, esa persona en su relación con Dios, tú que me escuchas y que a lo mejor tienes alguna enfermedad, pregúntale qué te quiere enseñar. Los reclamos deben venir en el sentido, pues naturalmente, de que te duele tal vez y lo que tú quieras, pero hay que preguntarle qué nos quiere enseñar. Desde antes de que nos suceda la crisis o la desolación, durante y obviamente en el después ya estaremos con él. ¿Ok? Hay un efecto sobre la conmoción de Jesús. Esta conmoción que tuvo, que les digo que tembló y gimió y luego que iba caminando, llorando, su efecto es la victoria sobre la muerte. Lo que a continuación va a hacer Jesucristo es de los eventos más, digamos, grandilocuentes y más espectaculares y épicos que Jesucristo hizo estando en la tierra. ¿Ok? Y en este caso hay que observar el amor de Jesús y reconocer su poder, ¿vale? Obsérvalo, observa cómo trabaja a tu alrededor, por amor a ti. Por amor a ti no implica que te quiera dar más, como en este sistema económico en el que vivimos, en el que creemos que tiene éxito el que más tiene. No, el amor de Jesús se va a representar en todas las bendiciones que te da aquí y aquí, ¿ok? Eso es muy importante. Hoy por hoy debemos sentirnos amados por Jesucristo. Hoy por hoy es importante que los demás vean que nosotros nos sentimos amados por Jesucristo. Y sí sucede, sí sucede. ¿Ok? Y bueno, así como los judíos de aquel tiempo, si tú andas todavía relacionándote con Dios, con Jesús, a lo lejos, o sea, creyendo que Él está en algún lugar y que sí le hablas y que pues te oye porque está en todos lados y pues es el Dios de mis papás o es el Dios del Gama, ¿no? No. Jesucristo tiene ese inmenso poder y lo tiene aquí, ahorita, en ti, ahí. ¿Sí me explico? Bueno, la verdad es un pasaje muy emotivo, ¿ok? Porque es uno de los pasajes que más prende, ¿ok? Y espero que la próxima semana, cuando se ha predicado el tema de la resurrección ya de Lázaro, porque justo ahí lo deja botando, tengamos en mente lo de hoy, ¿vale? Pero si no llegamos a la siguiente semana, ¿ok? Si el Señor decide llevarnos a su presencia o a no estar tan conscientes como para verlo, llévense esto, por favor, quédense con esto, ¿no? Ya es hora de relacionarte más fuerte con Jesús. Y Jesús, recuerden, tiene la solución para todo, incluyendo la muerte, ¿vale? Pues bueno, muchas gracias por haberme escuchado durante este tiempo. Esta predicación se va a quedar ahí, así es que si quieren compartirla con sus seres queridos, ustedes mismos quieren volver a verla, pues adelante, ¿no? Espero que haya tenido buen audio, porque sí, la verdad son problemas técnicos. Siguen conectados, fíjense, estoy viendo que ya tuvimos 20 personas. Fernanda Gómez, Sergio Aquino, mi prima, Chuchito, Rafa, Anselmo y Damián, Víctor, mi hermana, mira, lo está viendo mi hermana. Mamá, ¿cómo estás? Mi esposa también está conectada, que la tengo aquí enfrente. Okay. Erika, los Irán, Patricio, no sé quién sea, pero chido. Y bueno, por último, déjenme hacer una oración, ¿ok? Y con esto concluimos, con una oración para seguir con nuestro día. Señor, te agradezco, Dios, porque nos dejas seguir escudriñando tu palabra, Señor. A veces son pasajes que damos por hecho que los conocemos, que damos por hecho que sabemos de qué nos hablan, que damos por hecho, y es más, no solo damos por hecho, pasamos por alto estas enseñanzas, pasamos por alto estos detalles de que tú te conmoviste, de que tú gemiste, que tú temblaste, de que tú lloraste.
pasamos por alto estas enseñanzas y estas enseñanzas impactan a nuestra vida y a nuestro espíritu, Dios. Yo te ruego que el día de hoy hayas impactado la vida y el espíritu de quien me escuchó. Te ruego que tu Espíritu Santo, Señor, traiga a tus pies a esas personas que andan alejadas en su cabeza y en su mente, y que traiga más a ti, a tu cercanía, a las personas que ya te conocen y tienen esperanza en ti, pero todavía siguen pensando en ti como un ser lejano, como un ser que está allá arriba en el cielo, Señor. Y no, tú estás aquí, Señor. Yo te quiero rogar para que tu Espíritu Santo nos quebrante y nos instruya todo el tiempo, todos los días. Ayúdanos a aprovechar el tiempo ahorita que estamos en casa. Insístenos en leer, Señor, la Biblia, comérnosla y devorarla, Señor. Pero también, pues más cosas que nos ayuden a conocer más de ti, Señor. Ayúdanos a dejar más el celular, Señor, que nos quita el tiempo y que muchas personas ya pueden estar generando adicción a ellos, a los dispositivos y al celular. Y, Señor, yo te quiero rogar para que el día de hoy, ahorita, al decir amén, abramos los ojos, Señor, y sepamos que tú tienes la solución para todo, incluyendo la muerte. Te adoramos, Jesucristo. Amén. Pues muchas gracias.